Elías Bond detuvo su caballo frente a una finca remota y olvidada para echarle un ojo a unos caballos de cría. El viento traía olor a paja, a mierda de caballo y a algo más. Algo punzante, apenas metálico, que le erizó la nuca. El establo estaba vacío. Ni gente, ni ruidos. Entonces Elías oyó un susurro. No era una voz que llamara. Era un ruego aplastado bajo un dolor insoportable. Al borde del bosque detrás del establo, la vio, una mujer apache colgando cabeza abajo, atada de un tobillo con una soga a una rama. La cuerda estaba tan tensa que la piel se le había amoratado. El cuerpo le pendía hacia el suelo, los brazos temblando, sosteniéndose apenas en una posición que nadie aguantaría mucho tiempo. El pelo y el vestido llenos de tierra. Las moscas zumbando alrededor de heridas hinchadas por haber estado así demasiado tiempo. Ella alzó la cabeza, los ojos nublados por el sol y el agotamiento, la voz rota, ronca. No puedo cerrar las piernas. Por favor, bájame. Elías se quedó helado. En estas tierras, nadie hacía algo así sin esperar castigo. Colgar a una mujer a plena luz del día no era locura. Era un mensaje de poder. Miró alrededor. Ni rastros de pelea. Nada escondido. Quien lo hizo quería que la vieran. La mano de Elías se cerró sobre el cuchillo en su cinto. Había vivido lo suficiente para saberlo, si cortaba esa soga, no solo estaría salvando una vida. Estaría metiéndose en una guerra que toda la región había tratado de evitar. Dio un paso adelante. En el instante en que la hoja tocó la cuerda, Elías Bond supo con absoluta certeza que ya no había marcha atrás. Cortó despacio, como si un jalón brusco pudiera empeorar todo. Cuando el nudo se dio, el cuerpo de ella cayó. La atrapó justo a tiempo para que la cabeza no golpeara el suelo. Ella empezó a temblar con un escalofrío profundo, largo, como si el dolor por fin hubiera encontrado salida. Tranquila, dijo Elías, voz baja y firme. Ya estoy aquí. Le puso su chaqueta sobre los hombros, protegiéndola del sol y de lo que no necesitaba ver. La mano se le detuvo un momento al rozar las marcas profundas donde la soga había mordido. Horas colgada, no minutos. Horas. En estas tierras, colgar a alguien a plena luz nunca era castigo. Era advertencia. La cargó. Pesaba menos de lo que esperaba, una ligereza que parte el alma. Con cada paso escuchaba no su propia respiración, sino todo lo demás, el viento, el pasto. Cualquier ruido extraño podía significar que alguien vigilaba. De vuelta en el rancho Bond, la acostó en una cama baja junto a la estufa. Hirvió agua y se lavó las manos despacio, como hombre que ha aprendido los hábitos de la supervivencia. Ella hablaba poco. Cada palabra costaba. Cuando el dolor la atravesaba, se mordía los labios hasta sangrar, pero no gritaba. Elías vendó las peores heridas con el cuidado de quien remienda una silla vieja, no para que quede bonita, sino para que aguante el camino largo que viene. Evitó preguntas. Sabía que algunas verdades, si las sacas muy pronto, matan la poca confianza que apenas empieza a crecer. Cayó la noche. El fuego crepitaba suave. Afuera, los perros ladraron un par de veces y luego se callaron. Elías se recargó en la silla, el cuchillo al alcance, el rifle contra la pared. Se preguntó qué tan pendejo había sido. Toda la vida había evitado problemas. Y ahora, por una soga y un ruego, se había metido él mismo la cabeza en el lazo. Ella abrió los ojos y lo miró, la niebla empezaba a levantarse. No debiste hacerlo, susurró. El hombre que me colgó tiene poder. Elías asintió como si ya lo supiera. Lo sé, dijo. Y después de un silencio largo, agregó, pero esta noche estás a salvo. Afuera, el viento cambió de dirección y, en algún lugar en la oscuridad, un hombre poderoso estaba a punto de enterarse de que la soga había sido cortada. Despertó cuando el cielo todavía estaba pálido de niebla. El fuego se había reducido a brasas. Elías estaba sentado a la mesa, sin dormir, arreglando un viejo freno para mantener las manos ocupadas cuando la cabeza no descansaba. Ella miró alrededor como animal que acaba de escapar de una trampa, midiendo cada rincón.
Solo cuando estuvo segura de que no estaba atada, de que no la vigilaban, soltó un suspiro largo y tembloroso. No tienes por qué quedarte conmigo, dijo suave. Esto te va a traer problemas hasta la puerta. Elías no levantó la vista. Lo sé. Se hizo el silencio. Afuera, el viento mañanero crujía en la cerca de madera. Ella cerró los ojos, los abrió de nuevo, como tomando una decisión. El hombre que me colgó no es un extraño, dijo. Es mi padrastro. Las manos de Elías se detuvieron un instante, lo suficiente para entender. Habló despacio, cada frase como si quitara una piedra del pecho. Su padrastro, hombre con influencia en la región, conectado con autoridades. Respetado y temido por colonos blancos y tribus indígenas por igual. Nunca necesitaba gritar, nunca esconderse. Su poder venía de que nadie se atrevía a cuestionarlo. Dijo que era para enseñarme mi lugar. Que si yo desobedecía, toda la tribu pagaría el precio. Elías dejó el freno. Y la gente le cree. Ella soltó una risa corta, sin alegría. Tienen miedo por aquí. El miedo es la ley. Elías se levantó y le sirvió un vaso de agua. La mano firme al pasárselo. ¿Qué quieres?, preguntó. No era sugerencia. Era promesa. Ella se quedó callada mucho rato. Luego dijo. Quiero vivir sin agachar la cabeza. Pero si me llevas lejos de aquí, él vendrá. Elías asintió. Miró por la ventana donde el amanecer apenas empezaba, gris pálido como ceniza. Entonces no huimos, dijo. Hacemos lo único que no se espera. Ella lo miró de verdad por primera vez. Nadie hace eso. Por eso funciona, respondió Elías, voz baja y segura. Afuera, huellas frescas de caballo marcaban la tierra húmeda, señales de un caballo que se detuvo y siguió. Elías las reconoció por lo que eran. Esta historia ya había dejado atrás su pequeña cocina, y el hombre poderoso pronto tocaría la puerta sin pedir permiso. El sonido de cascos llegó antes de que el sol secara la tierra. No apurados, no sigilosos. Ritmo firme, confiado, de alguien que sabe que no hay prisa. Elías estaba en la cocina, una mano sobre la mesa. No miró por la ventana de inmediato. El caballo se detuvo en la puerta. Luego, silencio. Un silencio largo y deliberado. Al fin, Elías abrió. El hombre que estaba ahí iba bien vestido, abrigo limpio, botas sin polvo. La cara sin expresión. Los ojos no buscaban, evaluaban. Detrás, dos más en sus caballos. No miraban alrededor. No hablaban. Estaban ahí para que los vieran. Buenos días, señor Bond, dijo el hombre, voz calmada. Vengo por lo que es mío. Sin nombre, sin explicación necesaria. Elías salió al porche y cerró la puerta detrás de él. No es una posesión. El hombre sonrió apenas, como quien oye algo infantil. Aquí afuera, respondió, todo tiene su lugar. Solo vengo a poner las cosas en orden. Una brisa pasó, moviendo la cuerda de tender ropa, haciéndola crujir. Los dos de atrás se acomodaron apenas en las monturas, suficiente para decir que estaban listos. Se metió en un asunto familiar, continuó el hombre. No es prudente para alguien que vive solo. Elías lo miró directo a los ojos. La colgó de un árbol. A plena luz del día. La mirada del hombre no vaciló. La discipliné a nuestra manera. Esa manera casi la mata. El hombre ladeó la cabeza como considerando. La vida o la muerte, dijo, no siempre se trata de dolor. Se trata de quien te respalda. Otra pausa. Más pesada. Elías sentía la presión por todos lados, vecinos que no hablarían, autoridades que mirarían para otro lado, leyes que se escurrirían como arena seca entre los dedos. Devuélvamela, dijo el hombre. Sin alzar la voz, sin amenaza. Solo una conclusión. Elías negó con la cabeza. No. Por primera vez, la sonrisa desapareció. El hombre dio un paso adelante. No cruzó la línea, solo lo suficiente para que sus alientos se encontraran.
Está eligiendo un camino muy angosto, dijo. Y lo caminará solo. Elías respondió, voz baja. Toda mi vida he caminado solo. El hombre retrocedió. Montó, y antes de irse dejó una última frase, suave como polvo. La ley aquí afuera no está del lado de los héroes. Los cascos se alejaron, el polvo se asentó. Elías se quedó parado mucho rato. Sabía que no era el final. Era advertencia. El juzgado en Dutch Serie estaba caliente y asfixiante. No por el clima, sino por las miradas. Elías las sentía clavadas en la espalda mientras subía las conocidas escaleras del oeste. Curiosas, cautelosas, con un toque de desprecio hacia quien gusta de meterse en problemas. La muchacha apache estaba sentada hasta atrás, la espalda recta, las manos quietas en el regazo. Sin joyas, sin adornos, solo las cicatrices leves en las muñecas, restos de la soga que una vez decidió su destino. El hombre poderoso, su padrastro, estaba al otro lado. Traje planchado. Postura relajada. No la miraba. No necesitaba hacerlo. Su poder venía de no tener que explicarse. El juez golpeó el martillo. Empezaron los procedimientos. Testigos hablaron de lo que vieron, una mujer colgada al borde de una propiedad. Nadie habló del porqué. El doctor describió las secuelas, agotamiento, daño físico por suspensión prolongada. Nadie habló de quién. Luego le tocó a ella. El salón se quedó tan callado que zumbaban los oídos. Elías no volteó. Sabía que si se levantaba, tenía que ser decisión suya. Ella avanzó despacio, firme, y cuando habló, la voz no tembló como algunos esperaban. No vine a pedir lástima, dijo. Vine a decir la verdad. No dio detalles crudos. No hacía falta. Habló del miedo a ser tratada como propiedad, de callar por temor a que toda su tribu pagara, de ser castigada a plena luz para que todos recordaran su lugar. Hizo una pausa y miró directo al hombre del otro lado por primera vez. Usted lo llama disciplina, dijo. Yo lo llamo quitarle a alguien el derecho a ser persona, ser persona. Un murmullo breve recorrió la sala y se apagó. El juez bajó la cabeza y tomó notas. El martillo golpeó de nuevo. Se leyó una orden de protección temporal, sin contacto, sin amenazas, sin poner orden a su manera. El hombre poderoso se levantó. No protestó. Solo le lanzó una mirada fría a Elías, prometiendo que la ley podía atar manos, pero no el odio. Cuando la gente empezó a salir, ella volteó hacia Elías. Sin sonrisa, sin lágrimas. Solo un leve movimiento de cabeza. El gesto de quien pagó caro por tener voz. Elías respondió con silencio. En el oeste, la justicia no ruge. Seo del juzgado despacio y sabe que el camino que sigue será mucho más angosto. Los días después del juicio pasaron lentos, como rueda de carreta atascada en lodo seco. El rancho Bon no había cambiado mucho. La cerca seguía gastada. El viento seguía trayendo olor a pasto quemado, y la mañana empezaba con el sonido del metal mientras Elías se preparaba para el día. Pero algo había cambiado en el aire. Estaba más callado, más pesado. Ella se quedó. No por promesas, no por miedo. Simplemente porque aquí, por lo menos ahora, nadie le ordenaba agachar la cabeza. Sus primeros pasos fueron lentos y cautelosos. Practicaba pararse al sol de la mañana, agarrada del barandal de madera, la respiración corta. Elías no la miraba fijo. Seguía con su trabajo, lo bastante cerca para ayudar si hacía falta, lo bastante lejos para que la ayuda no se sintiera como presión. En el oeste, la gente aprendía que la sanación no sobrevive bajo mirada atenta. De noche, el menor ruido la sobresaltaba, el viento sacudiendo la puerta, animales pasando cerca de la cerca. Elías mantenía el fuego bajo. No preguntaba, no ofrecía consuelos vacíos. Solo dejaba un vaso de agua junto a la cama y se sentaba cerca, arreglando algo que en realidad no necesitaba arreglo. Presencia, nada más. Una noche ella dijo: Aún oigo la soga. Elías asintió. Ese sonido no se va rápido.
De día, ayudaba en cosas pequeñas, recoger verduras, fregar ollas, limpiar la mesa. Las manos le temblaban al principio, luego se afirmaron. Cada tarea terminada era una victoria callada que no necesitaba aplauso. Volvió a sonreír, sonrisa corta, tentativa, pero real. Las noticias de afuera llegaban a pedacitos, miradas frías cuando Elías iba al pueblo. Medias frases. Nadie lo encaraba directo. La orden de protección colgaba como papel delgado, suficiente para detener una mano, no el propósito. Elías entendió y se quedó más en casa. Una tarde, cuando la luz se suavizó, ella se paró frente al pequeño espejo de la cocina. Tocó su tobillo donde la soga había cortado hondo, luego dejó caer la mano. Ya no soy la muchacha que colgaba del árbol, dijo, casi para sí misma. Elías la oyó, pero no dijo nada. Solo puso un trozo de madera en la mesa y empezó a reparar una silla vieja. Las cosas que se rompen, si todavía sirven, valen la pena arreglarlas. Afuera, el viento cambió. La tormenta todavía no llegaba, pero los dos sabían, esta paz no era regalo. Era la calma antes de que regrese la fuerza. Lo supo antes de que el doctor dijera nada. No por una señal clara, sino porque una mañana, al oler el café en la cocina, el estómago se le revolvió violentamente. Tuvo que agarrarse de la mesa para no caerse. Elías levantó la vista, vio cómo se le iba el color de la cara. Pero no preguntó. Esperó. Siempre esperaba. La noticia se confirmó esa tarde. El doctor lo dijo claro, como quien comenta el clima. Unas semanas. Silencio mientras miraba a Elías. Luego a ella. Nadie sonrió. En el oeste sabían que la vida nunca es pura alegría. Es responsabilidad. Ella se quedó sentada mucho rato después de que el doctor se fue. El sol entraba por la ventana y el polvo flotaba como partículas que se niegan a caer. No sé qué hacer, dijo, voz seca. Este niño, no sé si soy lo bastante fuerte. Elías dejó la tetera. Nadie es lo bastante fuerte solo, dijo. Pero la gente se hace más fuerte cuando deja de correr. Ella lo miró. No me debes esto. Elías negó con la cabeza. No lo hago por deuda. El silencio que siguió ya no era tan pesado. Era distinto, ancho, para respirar. Ella puso una mano torpe en su vientre. Todavía extraño. Si se entera, dijo sin nombrarlo, todo va a empeorar. Elías entendió. Las noticias corrían rápido por aquí. A su modo, en cantinas, en establos, en miradas cruzadas. Y claro, días después Elías notó las señales, un extraño a caballo que se quedaba demasiado tiempo cerca de la puerta. Una pregunta demasiado casual en el pueblo sobre la muchacha apache. Nadie amenazaba directo. No hacía falta. Ella ofreció irse. Puedo irme al sur, dijo. No quiero que pagues tú el precio. Elías pensó mucho rato. Luego dijo. Irse por miedo no es libertad. Si te vas, que sea porque tú lo eliges. Esa noche no durmió. Se sentó en el porche escuchando el canto de los grillos, la mano en el vientre. Por primera vez, el miedo no estaba solo. Lo acompañaba algo más. Pequeño, pero terco. A la mañana siguiente, Elías puso un nuevo pasador en la puerta, revisó las cercas, reorganizó el cobertizo. Sin alarde, sin discurso. En el oeste, un hombre se prepara para lo peor con hechos, no con palabras. Lejos, una tormenta de rabia se formaba en silencio. Pero esta vez ella ya no era la muchacha colgada del árbol. Y Elías lo sabía, cuando la vida empieza a crecer, ya no se puede posponer la decisión moral. Los vientos llegaron más temprano ese año. El polvo corría por las cercas, golpeando suave los tablones como recordatorio de que esta tierra no se detiene por nadie. La orden de protección seguía vigente en el papel. En la realidad, las cosas eran más complicadas. El hombre poderoso no volvió al rancho Bon. No necesitaba hacerlo. En cambio llegaron las señales, un traidor que se arrepiente a última hora. Un mensajero que se queda demasiado junto a la puerta.
Preguntas que no esperan respuesta. En el oeste, la venganza no necesita ser ruidosa para funcionar. Elías no se fue. Tampoco provocó. Hizo lo que hacen los hombres cuando entienden los límites de la ley, aguantar terreno. Reforzó la cerca. Reorganizó el cobertizo. Las guardias nocturnas se dividieron entre alerta y paciencia. Sin heroísmo, sin show. Ella, que ahora decía su nombre en la quietud de la mañana, se paraba más derecha cada día. La forma en que cruzaba el patio ya no traía cautela. La forma en que miraba al frente al ir al pueblo, aunque las miradas seguían volteando, ella entendió algo esencial: el poder de él siempre había dependido del silencio, y el silencio se había roto, aunque fuera poquito. Una tarde llegó la noticia de que investigaban al hombre poderoso por otros asuntos. No directamente relacionados, no suficiente para derribarlo, pero sí para hacerlo dudar. Aquí afuera, a veces a la justicia le basta con eso para que los fuertes recalculen. Elías estaba en el porche, viendo cambiar el color del cielo. No es un final limpio, dijo. Ella puso la mano en su vientre y asintió. Pero es verdadero. Esa noche el viento se suavizó. Sin cascos, sin amenazas. Solo el canto de los insectos y el olor fresco de la tierra después del calor. Elías terminó de arreglar la silla vieja y la puso junto a la ventana. Aquí, dijo. Para que cuando quieras, puedas mirar hacia afuera. Ella sonrió más lleno que antes. Por primera vez, dijo, siento que hay algo que vale la pena mirar. La historia no terminó en triunfo. Terminó en pertenencia. Una mujer que ya no colgaba de un árbol. Un hombre que no necesitaba que lo llamaran héroe. Y un pedazo de tierra donde el honor no se encontraba en el poder, sino en el momento en que alguien decidió mantenerse firme sabiendo el costo. En el oeste, eso era todo lo que la justicia necesitaba para sobrevivir. Algunas historias del oeste no terminan con balazos, sino con un silencio lo bastante pesado para hacer pensar a la gente. En esas tierras duras, el honor rara vez viene de la fuerza o el poder. Viene del momento en que un hombre decide no dar la espalda, aunque sepa que mantenerse firme hará el camino más angosto, más oscuro y más solo. La justicia, como muestra esta historia, nunca es perfecta. La ley puede detener una mano, pero no borra el odio. Puede emitir una orden de alejamiento, pero no obliga a una comunidad a cambiar de la noche a la mañana. Aún así, la justicia no necesita rugir para sobrevivir. A veces solo necesita hacer que los poderosos duden, que recalculen. Recordarles que el silencio que antes los protegía se ha roto. El honor de un hombre no se mide por cuántas peleas gana, sino por aquellas de las que no se aleja. Evitar problemas puede mantener la vida tranquila. Pero hay momentos en que dar la espalda cuesta más que moretones. Cuesta un pedazo de lo que somos. Y la sanación, como nos enseña el oeste, no llega con grandes promesas. Llega con presencia constante. Con alguien que se queda cuando las cosas se ponen incómodas, caras y peligrosas. Alguien que sabe que la responsabilidad no necesita lazos de sangre para ser real. Al final, la pregunta no es si la justicia es perfecta. La verdadera pregunta es, cuando algo malo está frente a nosotros, ¿elegiremos la seguridad o elegiremos quedarnos? A esta edad, esa es la verdadera medida del honor que nos queda. La historia que acabas de escuchar incluye elementos ficticios creados y reimaginados con ayuda de inteligencia artificial, no para distorsionar la historia, sino para volver a visitar una parte del viejo oeste americano donde la gente vivía entre penurias, decisiones y consecuencias. A través de esos momentos, solo espero compartir unas humildes lecciones sobre bondad, amor y valentía, valores que siguen importando hoy. Ha sido un verdadero gusto compartir esta historia contigo. Ya no somos tan jóvenes. Cuídense mucho, por favor. Los quiero a todos. Y oye, si te gustó mi historia, comenta el número 3.